Las fuerzas de la violencia, organizaciones militantes, el Talibán, pro-Al-Qaeda, quieren imponer su filosofía radical en Pakistán y amenazan a aquellos que van en contra de sus filosofías radicales. Y como estoy liderando esta campaña contra las leyes Sharia por la abolición de la ley de la blasfemia y hablando por los cristianos perseguidos, que son oprimidos y marginados, y otros grupos minoritarios, estos talibanes me amenazan. Pero quiero compartir que creo en Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Yo sé cuál es el significado de la cruz y sigo la cruz. Y estoy dispuesto a morir por su causa. Yo vivo por mi comunidad y mi pueblo que sufre, y moriré por defender sus derechos. Estas amenazas y estos avisos no pueden cambiar mis principios y mis opiniones. Prefiero morir por mis principios y por la justicia de mi comunidad antes que doblegarme a estas amenazas. Bien, el hecho de la discriminación y falta de libertad religiosa en el mundo, incluso de la persecución, es un hecho absolutamente real y absolutamente dramático del que se desconoce la extensión, digo, a muchos niveles. Nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada elaboramos un informe bianual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo que nos hace tener un diagnóstico bastante actualizado, y en ese diagnóstico lo que detectamos es que en función de los diferentes países en los que se incumple la libertad religiosa hay 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo por razón de su fe, que viven en países donde realmente existe una persecución manifiesta, y luego hay 150 millones de cristianos más que están discriminados, que sufren algún tipo de diferenciación, de acceso al trabajo, a la escolarización de sus hijos o simplemente de libertades públicas por razón también de ser cristianos. Entonces esto hace un total de 350 millones de cristianos. Esta discriminación y esta persecución viene de varios focos. Los dos focos principales son aquellos países radicales islámicos o simplemente islámicos, pero que no hay una auténtica libertad religiosa en ellos, que no la permiten, y luego también del foco de países comunistas, países totalitarios, como es el caso de China, como es el caso de Corea del Norte, Vietnam, de la propia Cuba, países donde realmente en ellos se incumple de forma absolutamente manifiesta la falta de libertad religiosa. En el año pasado, el 31 de octubre del año pasado, pues también hemos oído como unos asaltantes atacaron la iglesia de Al-Najat, la Salvación, que había 160 fieles. La única culpa que tenían era celebrar la misa del domingo por la mañana, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Pues 6 asaltantes musulmanes radicales pues entraron en la iglesia con los centrones de explosivos y volaron la iglesia, dejando 60 muertos y 80 heridos. Yo he tenido la oportunidad también de hablar con algunos heridos, porque fuimos a ayudar a algunas familias heridas para llevarlos a Francia, Alemania, y pues he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y me estaban contando cómo gritaban y chillaban estos musulmanes, estos radicales musulmanes, diciendo: la muerte de los incrédulos y cristianos, que no vamos a dejar ninguno vivir aquí en este país. Hay tantos países, tantos pueblos, tantas naciones, no pueden morir. Se debe rezar para vencer la muerte. Queremos reconciliarnos, pero ¿cómo podremos reconciliarnos?
porque el gobierno ha cerrado sus oídos, no escuchan, no quieren dialogar, tienen un monólogo. O estás con nosotros o estás contra nosotros. No hay manera de decir, vamos a encontrar lazos de unión. Y aún así, como he dicho antes, la diversidad es el don más grande que Dios dio a la humanidad.